En síntesis podríamos decir, Raúl, doctor, que si hemos participado del perdón, cierto, de la experiencia del perdón a través de la fe, del arrepentimiento, cierto, de la paz que gozamos ahora, si yo ahora continúo, cierto, creyendo que a través de mis obras me salvo, descarto allí, hago vana la cruz, ¿no? Hago vana todo el mérito de Cristo, toda la vida de Cristo, todo el sacrificio de Cristo, lo hago vano porque ahora yo me valgo por mí mismo, ¿no? Podríamos hacer una síntesis así. Creo que el autor en cierto sentido cierra el punto 4, dice: finalmente la circuncisión elimina la afrenta de la cruz. Sí, era una lástima, pero en el tiempo de Cristo, de Pablo, el judaísmo había descentralizado la religión de Israel. Iba por los esfuerzos de las personas, Sí. y no tanto, y no, ya se había perdido la simbología del cordero. Claro, porque Abraham, Moisés, David, que eran los grandes próceres espirituales de la nación israelita, del pueblo de Dios, ellos habían sido circuncidados, pero ellos nunca pensaron que en su circuncisión, o por el hecho de que haber nacido de parte de la ascendencia de Abraham, que ellos ya por eso tenían encontrar la salvación. Claro. Entonces, la salvación viene por una entrega del corazón, por una conversión, por una vida espiritual latente, por encontrar gozo en la palabra de Dios, como sucedía con David, que cantaba la palabra de Dios, cantaba la ley, le ponía música, le aparecían los salmos. Podría decir hoy en términos actuales, yo puedo decir, yo me bautizo para alcanzar el perdón. Cuando yo justamente me arrepiento y como consecuencia me bautizo. Podríamos entender una cosa así en cuanto a lo que era la circuncisión. Ellos se circuncidaban y como resultado de la circuncisión entonces ganaban, cierto, el favor de Dios. Sí, es trasponer las cosas. Poner lo que tiene que ir primero va después y lo que tiene que ir último lo ponen primero. Exacto. Y es como decía Cristo cuando Él les dijo, bueno, diezmar el eneldo, el comino está bien, pero esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. El problema es cuando la parte pasa a ocupar el lugar del todo. Exacto. Es inevitable que si la parte pasa a ocupar el lugar del todo, el todo se va a descuidar. Exacto. Se desenfoca. Y bueno, en el día miércoles, el autor nos hace énfasis en el versículo 13 de Gálatas capítulo 5, y se los leo cortito y simple. Dice así: les hablo así, hermano, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Y viene la otra partecita, pero ustedes fuimos llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Entonces Pastor, se va al otro extremo, ¿no? Sí, sucede que es así. Si las formas de la religión han pasado a ocupar el centro de mi vida, si las formas de la religión es lo que es el foco de mi existencia, de mis intenciones, y no Cristo, es inevitable que los malos resultados en la conducta y en mi relacionamiento con los demás, es inevitable que no aparezca. Ahora, van a aparecer. Ahora es duro el tema del versículo, porque, digamos así, indirectamente o directamente puedo yo estar pasando esta misma situación, quizás no en ese legalismo, pero sí en este extremo, porque Pablo presenta, ¿no? Dice: ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Y qué significaba pasiones? Agrega a qué significaba el pasiones, dice: más bien sírvanse unos a otros con amor. Es decir, podemos entender en este versículo que pasiones Pablo habla diciendo: no vivan una vida egocéntrica. El autor presenta en el segundo párrafo, después de la pregunta en negrita, si ustedes me acompañan en el día miércoles, dice: así nuestra libertad en Cristo no solo es una libertad de la esclavitud al mundo, sino un llamado a servir a otros por amor. Sí, Pablo ahora me siento ahí un poquitito, ¿cierto?, tocado, ¿no? ¿Cuántas veces yo quizás en ese énfasis, decir, si Cristo me salva, yo tengo la seguridad del perdón, no vuelvo al legalismo, pero entonces en esa libertad alimento mucho lo que menciona Pablo acá, ¿no? Es decir, rienda suelta a mis pasiones, es decir, a mis deseos que son más para mí, centrado en mí, y no tanto en esa situación de servir, en esa conducta de servir a los demás. Sí, dice: si no servíos por amor los unos a los otros, como usted leyó, pastor.
Y bien dice después, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo les dice a los Gálatas que el legalismo tiene las mismas consecuencias funestas que una persona que es completamente desobediente o de una persona que no conoce la religión, como ellos decían, los pecadores de nacimiento. Para Pablo no hay ninguna diferencia entre un legalista, entre una persona que pone su confianza en sí mismo y que él elabora su propia religión y su propia forma de entender las cosas en cuanto a la religión y en cuanto a la escritura, que es que otra persona que es completamente incrédula y no conoce nada acerca de la escritura. Claro. Los resultados son idénticos, porque ni el incrédulo ni el legalista han puesto su mira en Cristo. Exacto. Ahora, ahí Pablo como que nos toca un poquitito más quizás en el sentido de, ojo, el estilo, ¿no?, de vida que vivamos en esta libertad, porque el verso 14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que, es delicada la situación aquí que Pablo presenta en el segundo aspecto, es decir, libertad no licencia. ¿Cómo vivo yo la vida? A mí me parece, pastor, que al final esto es la religión del corazón. Y esto es algo que no se ve, es algo invisible. Pero una religión de corazón no para centrar en sí mismo, sino centrada en los demás. En los demás. Quiere decir que cada vez debe haber un renunciamiento cada vez mayor a pensar en nosotros, olvidarnos de nosotros mismos para pensar en el otro. Y eso complica un poquito las cosas, porque hay personas que hacen lo bueno y aman de corazón y lo hacen desinteresadamente. A mí me hace acordar mucho las ovejitas de la parábola del reino en el tiempo del fin, la última parábola que dijo Cristo de las ovejitas y los cabritos. Cuando las ovejitas dijeron, pero Señor, la verdad que no nos acordamos, no sabemos. Sí, nosotros sabemos que hemos dado de comer, hemos dado de beber, hemos visitado, pero nunca supimos que te lo hicimos a ti. La verdad que nos quieres dar un premio que no merecemos. Y entonces Jesús le dice, pero no, en cuanto ustedes se lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeñitos, es como si me lo hubieran hecho a mí. Y los cabritos están totalmente molestos porque dicen, pero al final nosotros servimos toda la vida y no nos das el premio. Claro. Yo diría, por un lado, Raúl presenta, ¿no?, es decir, mi justicia, mis obras, mis esfuerzos no me ganan el favor de Dios, eso es legalismo. Por el otro lado, entonces presento la necesidad del poder continuo de Dios para renunciar a mí mismo, no alimentar la carne, no pensar que esa libertad que Cristo me la da para que yo la viva para mí mismo. Sin embargo, Cristo me da una libertad para que yo la viva para los otros. Es decir, Pablo presenta estos dos aspectos, ¿no?, que son ambos peligrosos. A mí me parece que toda esa gran preocupación que tiene Pablo, pastor, y esa reacción que él tiene en el capítulo 1, o sea, que se hace evidente en su carta, es porque él sabe que todo esto que vos estás diciendo, Roberto, tan acertadamente, el tema del amor, del cariño, de servirse unos a otros, de no enfocarse en uno mismo, sino centralizarse en los demás, de no caer en una vida de pecado, obedecer como se debe obedecer. Pablo ve que si los Gálatas van a continuar en la religión de las formas, ellos van a caer inevitablemente en ese problema, en esa desgracia espiritual. Se les va a destruir la vida religiosa. ¿En qué filo estamos de comprender exactamente lo que significa la libertad en Cristo? Qué importante entonces entender esto, ¿no? Así que vamos a tratar en el siguiente bloque hacer un resumen y darle la conclusión que el autor y justamente nada menos que Pablo presentan en esta carta, que es libertad en Cristo.